Paraguay, desde Ciudad del Este, en el campamento 2023 de los jóvenes, les damos la bienvenida a una nueva Querida familia religiosa, empezamos nuestra aventura misionera de esta semana en Ecuador. La peregrinación, que se hace signo del estado de los discípulos de Cristo en este mundo, ha ocupado siempre un lugar importante en la vida del cristiano. A lo largo de la historia, el cristiano se ha puesto en camino para celebrar su fe en los lugares que señalan la memoria del Señor o en aquellos que mantienen vivo el ejemplo de los santos. En todos y cada uno de sus múltiples aspectos, la peregrinación es un maravilloso don de gracia para la Iglesia. Por gracia de Dios, nuestro noviciado emprendió una peregrinación por todo el Ecuador hasta llegar al santuario de Nuestra Señora de las Lajas en Colombia, pidiendo por el aumento, perseverancia y santidad de vocaciones para nuestro noviciado y también en acción de gracias por las vocaciones de Colombia, para poder fundar una misión en ese país. Fueron 3.500 kilómetros en donde visitamos 15 santuarios, entre ellos 7 marianos, como el santuario de Valvanera, del Quinche y de Nuestra Señora de la Nube, así como los santos Santa Mariana de Jesús, Santa Narcisa de Jesús, Santo Hermano Miguel, Beata Mercedes de Jesús y el Beato Emilio Moscoso, mártir de la Eucaristía. Como conclusión de nuestra peregrinación participamos de la caminata mariana con la imagen histórica de Nuestra Señora del Cisne. Fueron 35 kilómetros desde Catamayo hasta la ciudad de Loja, en donde toda la ciudad estaba esperando la llegada de nuestra Santa Madre. A su vez, un grupo de parroquianos de Jábarovsk en Rusia, junto al padre José López y las hermanas, pudieron peregrinar a Mongolia con ocasión de la visita del Santo Padre. Para esta visita histórica también estaban presentes varios obispos, cardenales, misioneros y laicos de varios países del Asia, como Kazajistán, China, Filipinas, Vietnam y Tailandia. En la Catedral de San Pedro y San Pablo tuvo lugar el encuentro del Papa con todos los misioneros de Mongolia y pudieron saludar al Papa al final de la audiencia. Todo el recorrido fue un verdadero caminar por la historia. Les invitamos a leer la crónica completa de la peregrinación y conocer más sobre el Imperio Mongol y el lejano oriente ruso y asiático. Y un gran fruto del sacrificio de los misioneros pasados y presentes en esas lejanas tierras son las vocaciones. Dirigiéndonos ahora a Asia Central, al noviciado en Kazajstán, las hermanas nos comparten la toma de hábito de la hermana María Avitel Usieviznieva, proveniente de Uzbekistán. Fue además la primera vez en la historia que se realizó una toma de hábito en la diócesis de Karagandá, la cual constituye una gran alegría para nuestra familia religiosa y la Iglesia de Asia Central. Encomendamos a sus oraciones a todos nuestros miembros en formación y que Dios siga suscitando vocaciones para servicio de su Iglesia. Hemos publicado nuevos libros. Muchos de nuestros misioneros con gran esfuerzo ejercen un apostolado en el ámbito intelectual, trabajando en este punto de inflexión de la cultura que son los hombres de pensamiento. Por gracia de Dios, en Estados Unidos, el padre Andrés Ayala ha podido publicar un libro titulado La influencia de Kant en el tomismo trascendental, Rahner, Lonegar y von Balthasar. En esta investigación lo que se argumenta es que estos filósofos siguen a Kant y no a Santo Tomás en lo que respecta al análisis del entendimiento humano. Mientras tanto, en Taiwán, el padre Pablo Troyano ha podido escribir su primer libro en chino, titulado Conocer el mandato del cielo, encuentro entre los 10 mandamientos y la cultura china. También, por gracia de Dios, se pudo publicar el libro Mi convento fue el bosque, escrito por la hermana María José, misionera en Suiza, acerca de la vida de la confesora de la fe, la hermana María de Todos los Santos Fix, que le tocó vivir en los campos de trabajo de la Unión Soviética, donde pudo realizar una gran obra de apostolado clandestino. Y después, caído el comunismo, entró a nuestra familia religiosa y entregó completamente su vida a Cristo como su esposa.
Desde Italia, el padre Arturo Ruiz nos comparte la nueva edición del libro Concepción Católica de la Política del padre Julio Membiel, prologada, científicamente revisada, anotada y reeditada. También el mismo padre Arturo publicó El Coraje de la Verdad, la biografía del padre Membiel. Mientras que desde la editora Verbo Encarnado en Brasil lanzaron el libro La Iglesia y el Mundo Moderno, también del padre Julio Membiel, traducido al portugués. Desde Alepo, Siria, nuestros misioneros nos comparten la consagración de 11 de nuestros terciarios a la Virgen, según el método de San Luis María. En el colegio San Padre Pío en Ecuador, celebraron la fiesta patronal con la Santa Misa, y luego de eso se dio lugar a un pequeño compartir, donde los estudiantes y docentes participaron con actividades como cantos, bailes y actuaciones.